Bueno, cordial saludo. Me acompaña la docente Damaris, que nos va a contar un poco acerca de temas de su labor como educadora y su labor docente. Profe, muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría que se presentara y nos contara un poco de su experiencia docente. Mi nombre es María Damaris Noreña Herrera, docente de la institución educativa Juan Crisóstomo Osorio de Aranzazu, Caldas. Ya voy para 16 años nombrada en propiedad, pues una experiencia muy bonita, mucho que aprender cada día. Esta es una labor que hace que todos los días sean diferentes, que a uno le pase cosas diferentes, muchos retos, eh, muchos sueños por ayudar a cumplir, más que los sueños personales, los sueños de muchos niños. Sí, bueno, profe, muchas gracias. ¿Por qué decidió convertirse usted en docente? Pues este era mi sueño desde siempre. Yo Sí, creo que nací soñando ser docente. Cuando niña, pues yo recuerdo que imitaba ser profesora, que yo cuando estaba en la escuela, pues veía a mi docente y era como mi docente modelo. Y yo decía, voy a ser como ella. Cuando estaba en el aula de clase trabajando en segundo, yo dije, voy a ser docente en esta escuela, en este salón de clase. Y sí. así fue. Allá estoy, donde hice mi primaria. Entonces, no, un sueño hecho realidad que desde que uno tenga su vocación, más amor le coge. Totalmente. ¿Cuáles son como los principales elementos que usted tiene en cuenta al construir como una secuencia didáctica o el plan de clase? Pues a ver, más que como nos dicen en la escuela nueva, que hay que llevar como unos pasos, ¿cierto? Que hay que tener en cuenta unos momentos. Primero que todo, me gusta tener muy presente las necesidades de los estudiantes, porque para eso estoy en mi labor docente, para mirar las necesidades de mis niños y ayudarles en eso. Más que conocimientos, pues que yo pueda involucrar como aprendizajes pues para la vida, reflexiones, ¿cierto? Sí, Entonces, partiendo de un plan de estudios, uno trata de integrar todo. Em, entonces, pues se trabajan los momentos de escuela nueva, pero pues se tienen presente unas ideas previas, se tienen en cuenta las lecturas o cuentos pedagógicos, la práctica, la aplicación pues que hacen en la casa y se tiene muy en cuenta el saber hacer, las competencias, el aprender a vivir juntos, el ser, que eso no puede dejarse como de lado, tiene que estar integrado. bueno, muchas gracias. ¿Cuáles considera usted que son las ventajas y las desventajas de enseñar en un aula multigrado? Bueno, estar en un aula multigradual es un poco complejo porque no puede haber una educación personalizada. Eh, por ejemplo, en mi caso, yo tengo de transición a grado cuarto y así sea que en un grupo haya un estudiante, para él hay que planear, ¿cierto? Para cada uno, para cada grupo. Entonces se vuelve muy complejo esa planeación, un solo docente planeando para todas las áreas, porque eso es una cantidad de cosas. Pues en estas políticas educativas como que no se optimiza o no, no se tiene como prioridad, se enfatiza, sino que es como un relleno. Uno tratan de rellenarle y hacerle cumplir un plan de estudios. Entonces, con tantos grupos en una aula de clase, uno trata, pero no puede abarcar todo el plan de estudios, es imposible, se hace muy dispendioso. Pero o sea, y entre las ventajas, pues es que ahí se socializan los niños, se ayudan los unos a los otros, uno se vale de los estudiantes líderes para que cooperen en el trabajo de sus estudiantes y hay muchas más experiencias, pues vive uno, se sabe que cada ser es un mundo diferente y uno aprende pues mucho de ellos. Y no sé, uno como que con los años aprende como a trabajar de esa manera que uno dice, pero yo cómo hago, Sí, yo, ah,
digo, yo logro que más que enseñarle a leer y a escribir a unos niños en medio de tantos estudiantes que, que hay que atenderle a tanto. Y Todo que pues todos, como la vocación. Y que y todos que todos que llevan procesos tan diferentes, o sea, quinto y pasar a luego a preescolar en un mismo día. Al principio acostumbrarse sí es duro, ¿cierto? duro, Pero ja. Y hay estudiantes que pueden tener más dificultades, como otros que aprenden más rápido, todo lo cogen más rápido, pero ahí está, esa es la esencia de ser docente, ayudarle a todos estos niños que tanto lo necesitan. totalmente. ¿De qué forma usted considera que todavía existen brechas muy marcadas entre el acceso a recursos sí, o el acceso educativo entre el campo y la ciudad? Uf, demasiado. Pues vemos ahora con este trabajo en casa, empezando desde que el internet ya deberíamos tenerlo todos. Y mire que no, a veces ni en los pueblos los niños no tienen acceso al internet y mire pues qué falencia tan grande, ni siquiera el internet. Y recursos educativos muy pocos, porque no tenemos computadores, nos llenan de promesas pero no cumplen. Y eso que en mi caso pues la escuela es, digamos que pues no nos podemos dar por mal servidos, pero sin embargo faltan muchas cosas y hay escuelas donde realmente no hay nada trabajando con las uñas. Si ahora por lo menos tuviéramos el internet, bueno, estaríamos defendiendo más. Pero las familias comprando paqueticos, dejando de comprar algo en la casa para comprar sus paquetes de datos. Es muy triste. Hay muchas brechas. Sí, la verdad es que sí. Hay muchas dificultades. Bueno. Eh, ¿qué, qué importancia cree usted que tienen los procesos de lectura y escritura con los estudiantes y qué estrategias utiliza para enseñarles? Pues imagínense, son súper importantes la lectura y la escritura. ¿Por qué? Porque leer e interpretar, ahí se basa todo para los conocimientos, ¿cierto? Eh, las pruebas externas, por ejemplo, se basan en interpretar. Entonces, si el estudiante no sabe escribir, no sabe leer, pero más que pues decodificar signos, leer, que es interpretar y todo eso, pues es muy complicado. Es un punto fundamental. Se hace complejo, mm, y como le digo, por tantas cosas que hay que hacer en el aula de clase y con tantos grupos, uno enfocarlos bien en la escritura, en la construcción de textos, que es muy importante. En cuanto he podido, pues he tratado de hacerlo y uno ve las mejoras, las ve muy pronto. Pero en la lectura, por ejemplo, se enfatiza ahora en este tiempo que uno trata de que los niños como que hagan algo diferente o le tengan ese amor a la lectura. Por ejemplo, lecturas cortas para los más pequeños, enfatizando desde preescolar en la lectura. Unas lecturas muy pequeñitas, pero a ellos les va gustando. Mm, también desde lo audiovisual, videos de cuentos y todo esto. Y para los más grandes, lecturitas de libros. Por ejemplo, ellos ya han leído, pero más que leer, que hagan la interpretación. Se tiene un formato donde se hace el análisis de esa lectura, porque no tiene sentido hacerla por hacerla. Sí, totalmente. Bueno, ¿qué importancia cree usted que ha tenido los procesos investigativos que ha desarrollado a lo largo de su formación al implementarlos en el aula? Pues muy importantes, son muy importantes. En este momento tenemos el proyecto, por ejemplo, de ondas, que se basa en la investigación y es muy bueno porque los niños no se quedan como en su mundo, sino que exploran, miran más allá, se preguntan, se cuestionan, porque yo veo que es muy triste que los niños como que van avanzando en edad y pierden su capacidad de asombro. No les importa como nada, no se les ocurre nada que preguntar, todo pasa y va. No, en cambio, si tienen este espíritu investigativo desde niños, pues imagínense, van a tener van a explorar más, me parece a mí, y van a Sí, hacer pues trabajos muy importantes. no van a perder ese deseo constante por aprender. Sí, es verdad.
Bueno, profe, eso sería todo. Muchas gracias por aceptar la invitación y por acompañarme y reflexionar sobre la importancia de la labor docente. Ah, es con mucho gusto, con mucho cariño, pues comparto lo que ha sido mi experiencia, que en Bueno, estos años pues es mucho lo que hay por compartir. total, sí. Antes se queda Ujú. uno corto porque ah, muchas experiencias y muchas vivencias, ¿cierto? Sí, hijo, demasiadas. Gracias. Bueno.